cómo está en este momento desarrollada en el Perú. Exacto. Acá tenemos un gráfico donde nos explica cómo es el inicio de la lactancia en la primera hora, en el primer día, y si lactó o no el bebé. Prácticamente la lactancia en la primera hora ha ido en aumento hasta el año 2000, parece ser con los esfuerzos conjuntos para que se cumplan estos 10 pasos, pero disminuye en el 2004. La lactancia materna durante el primer día se sigue estancando desde el año 2000, aproximadamente no hay mucha diferencia significativa para el año 2004, y prácticamente el lacto casi ha ido disminuyendo, digamos, conforme aumenta la edad. Uno de los 10 pasos exitosos para la lactancia materna consideraba que eran 30 minutos, dentro de los 30 minutos. ¿Cómo ha variado esto, doctor? Listo. Ha variado el cuarto paso, que es que nos explica simplemente que debe de lactar durante los primeros 30 minutos el recién nacido, a que se puede esperar hasta 70 minutos para que el bebé recién nacido haga un procedimiento que se llama el agarre. Él mismo solo agarre el pecho de la mamá, y esto beneficia totalmente el curso de la lactancia materna exclusiva durante los siguientes días. Pero en otras palabras, mientras más precoz, doctor, mejor. Exacto. Hay que tener en cuenta que el calostro, que es la leche que prácticamente no existe ninguna réplica, ningún sucedáneo que imite el calostro, tiene que poblar el intestino, por así decirlo, estéril e inmaduro de recién nacido, para activar su sistema inmunológico a futuro. Eso también, a pesar de que es un volumen pequeño, contiene algunas sustancias como la vitamina K en elevadas cantidades, que también podría prevenir el riesgo de una hemorragia de recién nacido alimentado solo con lactancia materna. Entonces, los beneficios que ocurren durante la primera hora, los primeros 70 minutos del contacto precoz y la lactancia precoz, también favorece y disminuye el riesgo de abandono por parte de las madres a los niños y el apego entre la madre y el niño. Qué interesante, qué interesante. Y si esto se trastornara completamente, que estoy seguro que va a trastornarse, con lactancia artificial, pues ya no vamos a contar con todos estos beneficios. Exacto. De esto, la comunidad no está completamente enterada, doctor Alpaca, digámoslo claramente. Exacto, falta un poco de difusión para la población en general. Y el programa Consultorio Médico se solidariza plenamente con los 10 pasos para una lactancia materna exitosa y apoya decididamente que nuestra comunidad cuente con esta información. Si un grupo organizado de la población quiere contar con este programa grabado, pues simplemente tiene que venir a TV UNSA portando un DVD en blanco y se lo van a grabar con el mayor gusto para que conozcan todas estas tremendas ventajas que hasta ahora nos está explicando el doctor Alpaca, y que más adelante seguro va a seguir explicando mucho más, porque he tenido ocasión de revisar algunas de las diapositivas tan bonitas que nos ha traído. Así que los animo a hacer este tipo de solicitud a TV UNSA Canal 45. Amigos, estamos en TV UNSA Canal 45 llevando a ustedes el programa Consultorio Médico y el tema lactancia materna. Regresamos en unos segundos, permiso. Seguimos, amigos, con este programa tan interesante sobre lactancia materna. Doctor Alpaca, ¿la lactancia materna exclusiva ha tenido una evolución en el tiempo? ¿Hay algunos datos al respecto? Exacto. Tenemos acá una lámina de la situación de la lactancia en el Perú. Solo el 28% de recién nacidos recibe un alimento prelácteo, y eso es intolerable. Prácticamente 1 de 3 recién nacidos que está recibiendo algo que es potencialmente dañino. Con mayor frecuencia, si el parto no es en el hogar, sino en un establecimiento de salud o en otro lugar. Si es que recibieron asistencia del médico en el parto, en un 35%. O sea, el médico más bien influye para que la lactancia materna sea postergada. Exacto, ese es el factor de institucionalización del parto. No es que sea malo, ¿no? Porque con eso se evitan muchas muertes maternas. Por supuesto. Pero
debería tener también una capacitación continua para el personal de salud que elabora, para que sea totalmente consciente y promover el mejor alimento que tenemos, que es la leche materna. Barato. Barato. Caliente todo el tiempo. Caliente, estéril, sin Estéril. gérmenes. Y sobre todo ese gran acercamiento que va a haber entre madre e hijo, ¿no es cierto? Exacto, y los beneficios que son para toda la vida, ni siquiera Para toda la vida. es- Así es, para toda la vida. Ahora, ciertos alimentos, otros alimentos tienen que introducirse, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué se conoce aquí al respecto, doctor Alpaca? Ya, tenemos acá en introducción de otros alimentos que en los lactantes de 0 a 1 mes tenemos 24% que ya les están introduciendo alimentos. De 2 a 3 meses un 35% y de 4 a 5 meses un 47%. La introducción de alimentos debería darse a partir de los 6 meses. Lo que nos dicen las guías que podría darse entre los 4 y 6 meses, pero hay situaciones especiales en que se podría adelantar, pero son indicaciones muy puntuales, médicamente indicadas, en aquellos bebés que no tengan un desarrollo normal, por así decirlo, con alguna cardiopatía, alguna neumopatía o algún problema cerebral que indique que debiéramos incrementar las calorías o la absorción de algunos nutrientes, Pero que son los menos, que son los menos. En cambio acá prácticamente de 0 a 1, el 60%. el 24%. Más el siguiente Sí, pues, más grupo, el siguiente, 60%. 60%. Las dos terceras partes. Es mucho. Esto influye mucho para la desnutrición. ¿Por qué? Porque los niños se enferman al introducirles tempranamente los alimentos. Al enfermarse se desnutren, al desnutrirse otra vez se enferman. Usted hace unos minutos atrás habló del biberón, de los chupones artificiales. ¿Qué hay respecto al uso del biberón? Listo. El biberón es una industria poderosa. El uso del biberón en 2 meses en el Perú, de 0 a 2 meses tenemos un 17%, casi un 20%. De 4 a 5, casi un 30%. De 8 a 9 meses, casi la mitad de niños usa biberones. Y del año al año y casi al año y medio, 15 meses, el 60% usa biberones. Es decir, 2 de cada 3 prácticamente usa biberón. Aquí la cosa clara y concreta, doctor Alpaca, es el biberón debe ser lo más alejado posible de un niño, lo más postergado, y eventualmente cuando es necesario y es inevitable su uso, bueno, pero no como una actitud, como una costumbre habitual en el manejo de un niño en sus primeros meses de vida. Exacto, los biberones traen consigo muchas infecciones, mucho riesgo de diarreas, malformación de la arcada dentaria, propician las caries. Y lo más importante, sobre todo para los que se inician con el biberón tempranamente, es muy diferente agarrar el biberón que agarrar el pecho. Y los niños se confunden. Y es difícil, y así lo refuerzan las mamás, lo refieren, que el niño agarre el pecho después de haber agarrado el biberón, o viceversa. Y doctor, simplemente acá una curiosidad. Si la madre se extrajera la leche materna porque su trabajo le impide alimentar al niño a sus horas, esa leche de todas maneras tiene que darse en biberón. Exacto. Ya, ahora, ¿cómo hacer? Podemos? Tenemos algunas diapositivas más adelante. Ah, qué bien. Entonces, regresamos a ese punto más adelante. Para no ir de pasada de este tema y hablar de la industria de los sucedáneos, ¿existe un código de comercialización de estos sucedáneos en el Perú, doctor Alpaca? Sí, claro que sí. Hay un código de comercialización de los sucedáneos y el reglamento de alimentación infantil, donde se ha hecho monitoreos desde el año 99, 2000, 2001, 2004 y 2007. El problema está en que la mayoría del personal de salud desconoce el código de comercialización. Aunque ha disminuido este número, se siguen cometiendo muchas infracciones. En líneas generales y para orientación de nuestros televidentes, ¿cuáles son algunas de las normas que están contenidas en este código? Por ejemplo, el personal de salud no debería aceptar regalos o los sucedáneos a bajo costo. Deberían ser comercializados como todos los medicamentos en farmacias. Segundo, no debería darse espacio, digamos, publicitario dentro de la institución de salud, dentro del establecimiento de salud. Tercero, que a veces sí se cumple,
los propagandistas o las personas que se dedican a promocionar los sucedáneos de la industria farmacéutica no deben tener contacto con las madres, ni promoverles las fórmulas a las madres. Que no se cumple, porque soy testigo de excepción, que eso se hace en los hospitales. ¿Y qué le parece, doctor Alpaca, nada más simplemente para hacer una comparación? ¿Qué le parece si en las etiquetas, en los envases de los alimentos sucedáneos se ponga un anuncio que diga: este alimento no sustituye a la lactancia materna? ¿Cree usted que podría ser dable esta...? Está contemplado dentro del código. Debe advertirse también cuando se expide el producto de que esto es, de que la leche materna es el mejor alimento para el niño y que potencialmente y que el sucedáneo no reemplaza de ninguna manera la leche materna. Otro acápite es el de que no debe haber imágenes de niños en ninguna de las propagandas de los sucedáneos. Pero creo que eso no se cumple, doctor Alpaca, en varios de los productos. Me parece. Y bueno, pero finalmente es el Ministerio de Salud quien debe hacer esta supervisión. Exacto. No, Esas son no políticas. No lo hace. Pierde una vez más su capacidad de entidad rectora de la salud en el Perú. Dentro de los pasos a la lactancia materna exitosa, el paso 1 es sumamente importante, doctor Alpaca, que sería bueno que ahora usted nos comentara con un poco más de detalle este primer paso, este paso 1 de la lactancia materna exitosa. El paso 1 es prácticamente los esfuerzos aunados que se escriben y que se deben dar como una política escrita que sistemáticamente se ponga en conocimiento al 100% del personal de salud del establecimiento, puesto que el 100% puede estar en contacto con una madre y un niño que lacta. Obviamente. ¿Por qué tener una política? Ajá. Porque ayuda a establecer un cuidado coherente para las mamás y los bebés y provee una pauta de práctica que puede medirse o cuantificarse. ¿Qué debe comprender? Eso, exactamente. La política debe comprender los 10 pasos hacia la lactancia exitosa, que lo vimos en las primeras diapositivas, y el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna. Y cómo debe presentarse en un lenguaje común para todo el personal que cuida a mamás y bebés y publicarlo en áreas donde se cuida a mamás y bebés. En el hospital en donde usted trabaja, doctor Alpaca, y en donde preside el comité de lactancia materna, estos últimos dos elementos, ¿qué debe comprender? ¿Cómo debe presentarse? ¿Se está haciendo como idealmente usted quisiera que se haga en la institución? Siempre hay altibajo. Tenemos los 10 pasos hacia la lactancia materna exitosa, publicados en lugares visibles donde todo el personal lo debe conocer. Pero la verdad es que muchas veces no lo leen. A pesar de que esos lugares accesibles, no lo leen. Entonces se pasa al paso 2, que es la capacitación del personal. Y el código de comercialización de sucedáneos